Hola, hola, compañeros y compañeras de derecho. Ya estamos aquí, pues ya en la recta final, sino más bien dicho, en la final, con la parte última de lo que viene siendo nuestro curso de Derecho Civil. Pero vamos a continuar con Derecho Civil, obviamente ya no con persona ni con familiar, sino vamos a empezar con obligaciones. Como te decía, un principio, Derecho Civil es muy complejo, es muy amplio, abarca varios grandes temas y entre esos temas, pues otros más. Entonces terminamos el de personas, terminamos el de Derecho Familiar y continuaremos con obligaciones, aunque nos queda pendiente por ahí el sucesorio, nos queda pendiente también lo de los contratos, etcétera. Estamos analizando las principales figuras jurídicas o las principales instituciones que reglamenta el derecho civil dentro de lo que vienen siendo nuestras relaciones privadas, personales o íntimas que tenemos todos, dentro de lo que viene siendo una sociedad. Ya en clase anterior visualizamos lo que viene siendo ni más ni menos que el matrimonio y analizamos todo lo que viene siendo esta parte del llamado derecho familiar. Que a grandes rasgos, como lo hemos dicho, el derecho familiar comprende lo que es el estado civil de las personas y junto con él lo que es el registro civil en cuanto a las actas que van haciendo constancia sobre nuestro estado civil, es decir, nuestra acta de nacimiento, nuestra acta de matrimonio, nuestra acta de divorcio, si es que llegara a haber el caso, nuestra acta de adopción, si también llega a haber el caso, por parte de nuestros queridos, de nuestros seres queridos, cuando uno llega a fallecer, ellos tramitan lo que viene siendo el acta de defunción. De esta manera es como vamos acreditando lo que viene siendo nuestro estado civil, solteros, casados, viudos, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto está el estado civil y junto con ello el registro civil, que a grandes rasgos vimos parte de esto. Pero ya dentro del derecho civil familiar está lo que es el matrimonio, el parentesco, la filiación, el concubinato, los alimentos, el divorcio, la filiación, la patria potestad, la tutela y el patrimonio familiar. Como ves, es un tema muy complejo. Dado el tiempo que tenemos, vamos a ver lo más importante, lo más indispensable, lo que viene siendo su definición, algunos aspectos. Pero usted como abogado tendrá que ver todos los el articulado que complementa, por ejemplo, el concubinato o los alimentos, que son varios artículos, que son varios casos, varias suposiciones, entonces como futuro litigante tendrá que encuadrar el caso que le están manejando sus clientes para saber dentro de qué artículo, dentro de qué inciso, dentro de qué fracción se encuentra el caso para en base al fundamental. Es decir, cada uno de los temas que vamos a ver ahorita es muy amplio, es muy complejo, tiene muchas aristas, muchos aspectos que regular. Por razón de tiempo vamos a ver pues lo indispensable de cada uno de ellos, pero en la inteligencia de que no lo es todo, no lo es todo, porque estaríamos pues casi un año completo para estar viendo punto por punto, artículo por artículo, fracción tras fracción, inciso tras inciso, párrafo tras párrafo, de lo que viene siendo cada una de estas figuras o instituciones del derecho civil. Ya te decía que mal que bien, bien que mal vimos en clase anterior todo lo que viene siendo el matrimonio como el origen de la familia, como el que da pauta a lo que viene siendo la famosa familia y por tanto a lo que viene siendo el derecho familiar, el que reglamenta estas relaciones dentro de este núcleo. El día de hoy, después de haber visto los requisitos y varios aspectos, vamos a ver lo que viene siendo la famosa filiación, ¿sí? ¿Qué es la filiación? La filiación es la relación jurídica que existe entre los progenitores y sus hijos, o entre el adoptante y el adoptado. Te recuerdo que no confundamos la filiación con lo que viene siendo el parentesco. En clases anteriores también ya vimos lo que es el parentesco, ¿sí? El vínculo que se establece bien sea por cuestiones de sangre, consanguíneo, o bien sea por disposición de la ley. El parentesco civil o el parentesco político. Pero junto al parentesco, parecido al parentesco, está la filiación. ¿Qué es la filiación? La filiación es la relación jurídica que existe entre los progenitores y sus hijos, entre los padres y sus hijos, o bien entre el adoptante y lo que viene siendo el adoptado. La relación que se tiene con la madre se llama maternidad y con el padre se llama paternidad. De ahí que siempre, aparte de nuestro nombre, ya sabes, apellido paterno de paternidad, apellido materno de maternidad. Es decir, de dónde venimos o quiénes vienen siendo nuestros progenitores. Por eso, la relación que se tiene con la madre se llama maternidad y la relación que se tiene con el padre se llama paternidad. En el caso de la adopción, los adoptantes se convierten en padres y el adoptado, por tanto, se convierte en hijo. Entonces, como puedes ver, hay una gran diferencia entre lo que es la filiación y lo que viene siendo el famoso parentesco. La filiación más bien es más corta, es más limitada que el parentesco. El parentesco, como hemos visto,
es muy amplio. Te abarca desde el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, etcétera, etcétera. Te abarca también el colateral que vienen siendo los primos, los tíos y una gran cantidad o un sinfín de parentela. En cambio, la filiación nada más es la relación jurídica que se establece entre los progenitores y sus hijos. Es decir, entre el padre con sus hijos, entre la madre y sus hijos, y da lugar a lo que es la maternidad y da lugar a lo que viene siendo la paternidad. Con motivo de la adopción, los adoptantes se convierten en padres y el adoptado se convierte, por tanto, en hijo. Ahí tenemos, por tanto, lo que es la filiación, que espero se entienda perfectamente bien y se pueda distinguir de lo que es el parentesco. Porque a veces confundimos parentesco y filiación, porque más o menos hay alguna similitud entre ellos, pero nos queda claro que el parentesco es más amplio, es un concepto que abarca a más gente. En cambio, la filiación nada más es entre dos, los padres con los hijos, la madre con los hijos maternidad, el padre con los hijos paternidad. De ahí lo que es el apellido paterno, el apellido materno, precisamente para hacer énfasis en la relación que tengo yo con el señor, la señora Pérez, el señor, la señora López, etcétera, en cuanto al aspecto paterno o en cuanto al aspecto, lo que viene siendo materno. Figura parecida al matrimonio o a la par del matrimonio es el concubinato, o que también algunos llaman con la famosa unión libre. ¿Qué es el concubinato? El concubinato es la unión de dos personas, solamente hombre y mujer, solteros sin impedimento para contraer matrimonio, pero que hacen vida en común, hacen vida marital, como si estuvieran casados por 2 años o antes, si han concebido un hijo en común, con motivo de dicha relación. ¿Qué es el concubinato? Pues la relación, la unión de dos personas, hombre y mujer, pero sin que exista el matrimonio de por medio, pero sin que exista la unión oficial o la unión legal de lo que viene siendo el matrimonio. Deciden contraer, hacer una vida en común, deciden, como muchas veces, pues vamos a probar si podemos mantener una buena relación, pues nos casamos, y si no, pues ya cada quien para su lugar. El concubinato pues se presta para muchas cosas, como para irresponsabilidad, para no asumir las responsabilidades y para otras muchas cosas más. Hoy se habla también coloquialmente, de los amiguitos con derechos y cosas por el estilo. Entonces el concubinato, nos guste o no nos guste, existe, se da. En los tiempos, vuelvo a repetir, años mozuelos, hace muchos años, se hablaba mucho de esto, y todavía en los años 70, 80, pues causaba estupor, causaba escándalo. ¿Cómo mi hija se va a salir así, sin salir de blanco, sin que reciba la bendición de Dios, del Padre, y se va a juntar con fulano? ¿Quién sabe quién es fulano? O sea, todavía esto se veía muy mal, era inmoral, era indebido, era incorrecto, pero pues ya con el tiempo, ya muchas parejas, muchos jóvenes manejan este tipo de relación, este tipo de vínculo, como dicen ellos. Pues vamos a ver si funciona. Si funciona, pues adelante. Si no funciona, pues no hay compromiso, no hay relación o coacción por la cual te obligues o me obligues. Vamos a tener cuidado de no tener hijos, etcétera, etcétera. Y es así como muchas personas logran tener esto. De hecho, hay muchas personas que con el tiempo, al ver que sí se logró, pues esta unión, pues llegan inclusive a casarse ya con hijos, ya como adultos, ya con personas grandes. Entonces, el concubinato es la unión de dos personas, hombre y mujer, solteros, sin impedimento alguno para poder contraer matrimonio, que hacen vida en común, que hacen vida marital, como si estuvieran casados, aunque yo te dije, no están casados, no desean casarse, simplemente desean compartir pues sus vidas, su compañerismo, sus problemas, sus gastos, etcétera, pero sin compromisos formales, sin compromisos profundos. Por 2 años o antes, si han concebido un hijo en común con motivo de dicha relación. ¿Sí? Ese sería el... Algunos autores también le llaman a esto la unión libre. Sin embargo, algunos autores establecen que entre el concubinato y la unión libre hay una pequeña diferencia. Se le llama también al concubinato la unión libre, aunque dicha expresión designa relaciones pasajeras, breves o cortas fuera del matrimonio. Es decir, es unión libre porque también, al igual que en concubinato, las personas, los jóvenes o las gentes que desean,
deciden, pues tal vez no sea correcto decir experimentar, probar o ver qué pasa si hay buena química, como se dice actualmente, entre esta pareja. Y si todo funciona, pues adelante, y si no, pues bueno, pues cada quien sin ninguna responsabilidad y sin nada que nos culpe la conciencia. Pero la unión libre es algo pasajero, es algo temporal, es algo que no se da por largo tiempo, sino que da por menos tiempo, y por eso algunos autores mencionan que entre el concubinato y la unión libre se da esta diferencia. El concubinato va para más años, de hecho la mayoría llegan a tener ya después su unión formal, su matrimonio formal, y la unión libre pues es más bien como pasajera, es como temporal, y pues lleva un poco menos de tiempo. De ahí que algunos autores, vuelvo a repetir, no se establezcan una diferencia entre el concubinato y lo que viene siendo la unión libre. Pero reitero, también hay autores que consideran que las dos figuras que vienen siendo lo mismo son sinónimos. Es lo mismo, nada más que puedes llamar concubinato o también le puedes llamar unión libre. Bueno, vamos a ver ahora, pues no, que en esta vida no todo es luces, no todo es bonito, sino que lo que algún día fue amor, pues por algo pasó, algo sucedió. Los que antes se querían, hoy se odian. Los que antes se extrañaban, hoy se desprecian. Los que antes lloraban, hoy se quejan. En fin, lo que es el famoso divorcio. El matrimonio termina su finalización o termina, llega a su fin, pues gracias o debido a lo que viene siendo el divorcio. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la disolución legal del matrimonio, dejando libre a los cónyuges para que puedan contraer otro matrimonio. Pero aquí sí es importante destacar que para que esto suceda debe de existir una acta del registro civil, la famosa acta de divorcio. Mientras no se tenga esta acta de divorcio, no hay divorcio. Hay separación de las personas, separación de los cuerpos, como quieras manejarle, pero no podemos hablar de un divorcio. ¿Por qué? Porque simplemente no hay ese divorcio. Digo, no hay ese acto formal que acredita que las personas, pues ha quedado disuelta su matrimonio. Por eso dan los casos de que hay muchas personas que, pues legalmente están casadas. Así tengan 5, 6, 8 años de separadas, pero para la ley, que no va a estar viendo caso por caso, asunto por asunto, pues mientras no exista un acta de divorcio, las personas siguen siendo casadas o siguen siendo el matrimonio, ¿sí? Entonces, esto es fundamental porque pues luego nada más, bueno, con que ya no lo vea, con que ya no esté conmigo, con que ya se haya alargado, con eso me siento feliz, pues no. Porque legalmente, vuelvo a repetir, mientras las personas no tramiten lo que viene siendo su divorcio de manera oficial, pues se entiende entonces que existen formalmente o formalmente están casados. Es decir, un juez nunca puede estar consciente, un oficial de registro civil, quienes están separados, quienes abandonan el domicilio conyugal y quienes, por tanto, aunque de hecho están separados, pero formalmente aún no hay divorcio. El divorcio es la disolución legal del matrimonio, dejando a los cónyuges en libertad, obviamente una vez que se declara el divorcio de manera oficial, no por hecho de que nada más por sus pantalones, como se dice, se separan y se dejan, no, sino que oficialmente hay una acta de lo que viene siendo el divorcio, para que proceda de esta manera. Elección legal del matrimonio dejando a los cónyuges para que puedan contraer otro. Reitero, y para que no tenga problemas tu cliente, sí tiene que acreditar que se divorció formalmente, legalmente, que hay un acta de divorcio, para que a futuro no vaya a tener más problemas o complicaciones con eso que tiene pues a la esposa, porque tal vez su esposa, sus hijos, que van a seguir siendo sus hijos, pero que como formalmente no hay divorcio, pues entonces la segunda persona pasa a ser pues como su amante, lo que viene siendo el famoso amaciato, ¿sí? Y aquí alégrate porque te tocó vivir otros tiempos. Ya en clases anteriores se había manifestado que en mis tiempos solo había dos tipos de divorcios, nada más dos tipos de divorcios. El divorcio voluntario y el divorcio necesario o también llamado forzoso. De tal suerte que para divorciarte era muy complicado en mis tiempos, años 70, 60, 80, quizás todavía. De tal suerte que tenías solamente dos caminos. Convencer a tu cónyuge de que se querían divorciar, de que pues esto no funcionaba, etcétera, etcétera.
pero si era muy arraigada en sus dogmas, acuérdate, no, Dios nos contó, nadie nos va a poder separar. Entonces, si no convencías a tu cónyuge de divorciarte, pues difícilmente te podías tú divorciar. De hecho, era imposible, porque la otra opción que te quedaba era el divorcio necesario o forzoso. Pero para que este divorcio existiera es porque tu cónyuge caía dentro de las causales, dentro de los supuestos que establecían las causales del divorcio necesario o forzoso. Y como decía, pero si tu cónyuge era una madre, un padre ejemplar, un padre, una madre responsable, dedicada al hogar, a sus hijos, a todo esto, una persona pues intachable, una persona que difícilmente podía tener algo negativo. Entonces, como no había una forma de encuadrar esta conducta positiva en una conducta negativa, pues no había forma de divorciarte. Te recuerdo que en mis tiempos, mis maestros me decían, pues entonces hay que provocarlo. Hay que buscar la manera de que sea el cónyuge, el otro, el que no quiere divorciar, pues que ahora que nos pida, nos implore, quiere divorciarse. Y como, bueno, pues paseale un amante, paseale mujeres, dale a entender que andas ahí de coscolino, de coscolina, para que él pues se canse de tus infidelidades y consiente al divorcio. O te demande el divorcio. Pero te podía también demandar por bigamia, por adulterio o por muchas cosas. Y como decíamos, te salía por tanto el tiro por la culata. ¿Sí? La otra, golpéala, trátala mal, insúltala, humíllala, etcétera, etcétera. Pero, pues también, porque podría denunciarte precisamente por lesiones, por golpes, y te podía salir entonces al revés el asunto. Y más y menos ahora, porque ahora, como tú sabes, hoy hay muchas leyes que protegen a la mujer, hay una ley contra la violencia de la mujer, la violencia doméstica, y en consecuencia, más bien te la podían voltear. Y difícilmente te voy a decir, bueno, es que lo hice a propósito, es que lo hice con la intención de esto. Sí, pero todos los daños no son a propósito, los daños sí son correctos. La otra, pues no le des gasto, no le des de comer, déjala ahí, salte de tu casa, llega tarde, llega a los 3, 4 días, pues a la quincena, luego a la semana, luego al mes. Pero había muchas mujeres que pues sabían lo que quería uno, y entonces pues no, se aferraban también y no. Por más que me lo pidas, me lo ves, no me divorcio, no me divorcio. Y si ella decía, no me divorcio, pues no te puedes divorciar, o sea, difícilmente te puedes divorciar. Eso era en mis tiempos. Ahora en tus tiempos, pues alégrate. Hay 4 diferentes tipos de divorcio, a través de los cuales, si no hay buena vibra, no hay buena situación, pues ya no requieres una causal por la cual tú argumentes para pedirle el divorcio ante la autoridad. Segundo, ya hay varias tipos de divorcio por los cuales usted puede escoger cuál de ellos, y aparentemente, pues todos resultan ser fáciles y resultan ser sencillos. Los tipos de divorcio son el divorcio incausado, es decir, sin causa, sin razón, sin motivo alguno. El divorcio voluntario, el divorcio administrativo y lo que es el famoso divorcio notarial. A diferencia de mis tiempos del divorcio voluntario y el divorcio necesario o forzoso, de tal suerte que te limitaban, y si no podías ni con uno ni con otro, pues ya nos quedamos ahí para siempre. Pero a sabiendas de todo esto, hoy se han establecido 4 tipos de divorcio: el sin causa, el voluntario, el administrativo y el notarial. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. El divorcio incausado o sin causa es cuando lo cita cualquiera de los cónyuges, sin necesidad de señalar la causa que lo motiva. Pues se llama sin causa, sin razón, sin motivo alguno. Simplemente me quiero separar o nos queremos separar, y pues no. Creo que no hay buena química, no hay buena relación, y lo mejor es separarnos por el bien de nosotros, etcétera, no estamos causando daño, porque cada quien toma su camino. No tienes que explicarle al juez la razón, el motivo. Simplemente habría que ver si la otra persona, el otro cónyuge, pues él sí está de acuerdo en aceptar tu propuesta de divorcio. El divorcio incausado sin causa es cuando lo cita cualquiera de los cónyuges sin necesidad de señalar la causa que lo motiva, y se tramita ante el juez competente, es decir, ante el juez de lo civil,
si es que no hay juzgados familiares, o ante el juez del familiar, si es que sí hay juzgados familiares, como vimos en clase anterior. No todos los estados tienen aún juzgados familiares. Entonces, si no te he determinado, no hay juzgado familiar, pues entonces me voy al juzgado civil, para que ahí tramite el famoso divorcio incausado, el de sin causa. Tenemos el divorcio voluntario. El divorcio voluntario es cuando ambas partes lo solicitan ante el juez competente, presentando un convenio sobre bienes, alimentos e hijos. Para que el divorcio pueda prosperar, pues simplemente con que las partes estén de acuerdo es más que suficiente. Pero, para que esto quede, como decían por ahí, bien amarrado, bien macizo, se requiere que las partes hayan previamente firmado, acordado, un convenio donde se disponga qué va a ser de los bienes, cómo va a quedar repartidos los bienes, quién se queda con cada cual, qué va a pasar con los hijos si es que los hay, quién se queda bajo la patria potestad, quién se queda con la decisión de dar alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, aquí se requiere que las partes, pues aquí los dos, en el otro, con que uno de ellos quisiera y presentara su demanda de divorcio incausado sin explicar el motivo, pues adelante. En cambio, en este se requiere que haya, que ambas partes lo soliciten, pero que además lleven consigo un convenio sobre cómo va a quedar lo que es siendo el patrimonio familiar. ¿Qué va a ser de los bienes? ¿Quién se va a encargar de los alimentos? ¿Y quién se va a encargar directamente de los hijos? Sería el divorcio voluntario. El divorcio notarial obviamente es el que se realiza ante el notario público por mutuo acuerdo. Es cuando haya mutuo acuerdo entre los cónyuges, tramitando ante el notario público con convenio de divorcio en escritura pública. Recuerda que el notario público es un funcionario que tiene fe pública, es decir, que tiene autorización para que lo que él dice es verdad. Y nadie puede poner en tela de juicio, salvo prueba en contrario, que el notario público haya actuado mal. Entonces, el notario público tiene fe pública y ante él podemos tramitar un divorcio, pero la ley nos dice bien claro, siempre y cuando no nada más vayamos con el notario, digamos que no es verdad, sino que el notario expida el convenio en escritura pública, en documento público con plena validez, de cómo quedó distribuido el patrimonio familiar, los hijos y demás situaciones. Pero otros requisitos más. El divorcio notarial es cuando haya mutuo acuerdo entre los cónyuges, tramitándose ante el notario público con convenio de divorcio en escritura pública, pero siempre y cuando no tengan hijos menores de edad. Es decir, para que proceda este tipo de divorcio, para que tú puedas divorciarte a través de esto, se requiere que no tengan hijos menores de edad. Segundo requisito, ni mayores, es decir, personas ya adultas, pero sujetas a tutela, sujetas a un cuidado de alguien. Y además, que hayan liquidado la sociedad conyugal. Cuando vayan ante el notario, se supone que el notario, pues ya sin ningún problema, sin ninguna situación que tengamos que alegar o tengamos que discutir. Porque en ese sentido, el juez no tiene facultades, digo el juez, el notario público, no tiene facultades para discernir un conflicto entre dos personas, para estas dos jueces. Entonces el notario solamente va a dar constancia de lo que le consta, que hay dos personas que quieren separarse, que hay personas que han manifestado, bajo potestad de decir verdad, que no tienen hijos menores ni mayores, tienen sujetos a la tutela, y que además ya liquidaron a la sociedad conyugal. Es decir, ya no hay problemas sobre los bienes, la camioneta, la casa, el departamento que compraron y demás enseres. Ya cuando van al notario, es lo que el notario va a decir, señor, pues ya la sociedad conyugal fue disuelta, fue liquidada, se quedó de esta manera y se acabó el asunto. Como pues, el divorcio notarial, pues es facilito, aparentemente voy con un notario, le pido que levante una escritura pública sobre mi divorcio, y llevo a mi expareja o a mi pareja todavía, y suficiente. Pero el notario, que no es juez y por tanto no puede discernir, tiene que pedirles que estas personas, para que proceda el divorcio notarial, no deben tener hijos menores de edad, ni tampoco mayores sujetos a lo que viene siendo la tutela. Y que además hayan liquidado ya la sociedad conyugal y que en consecuencia las partes están contentas, están felices. Es decir, no hay problemas de que se presente un problema futuro
reclamando, exigiendo derechos, reclamando, exigiendo lo que vienen siendo las propiedades. Tenemos también lo que viene siendo el famoso divorcio administrativo. El divorcio administrativo es cuando, habiendo acuerdo entre las partes, se acude ante el oficial del registro civil, siempre y cuando no se tengan hijos menores o mayores sujetos a la tutela. Similar al anterior, al notarial, pero aquí no vamos con un notario, con la notaría pública, aquí vamos al registro civil y ante el oficial del registro civil hacemos y estamos este divorcio administrativo. Pero se requiere además que no tengan hijos menores o tengan hijos mayores pero sujetos a tutela. Por alguna discapacidad, por algún problema, ¿qué les impide a los hijos o porque son menores de edad tener capacidad de ejercicio para valerse por sí mismos? Y al igual que el notarial se requiere que hayan liquidado la sociedad conyugal, que ya no haya conflictos, problemas sobre los bienes, las propiedades, sobre quién se va a quedar con los bienes, sino que ya de antemano, ya inclusive esa etapa ya la superaron. Ya la superaron que ya liquidaron lo que fue la sociedad conyugal, todos los bienes que con motivo del matrimonio se aportaron al domicilio conyugal, desde aparatos electrodomésticos hasta la cama, pantalla y demás cuestiones, para que el oficial civil, que tampoco es juez, pues no tiene capacidad para discernir legalmente, oficialmente, un conflicto entre dos. Él simplemente está como notario público para dar constancia de un acto jurídico que quieren celebrar dos personas para separarse, para divorciarse y en consecuencia, como dicen por ahí, para poder recuperar su libertad. Entonces, habiendo acuerdo entre las partes, se tramita ante el oficial del registro civil, siempre y cuando dicha pareja no tengan hijos menores, ni mucho menos mayores, ambos sujetos a tutela. Siempre y cuando hayan liquidado lo que viene siendo la sociedad conyugal. ¿Sí? Vamos a ver la tutela, la famosa tutela. Bueno, ahí se dice tutela, es la tutela. La tutela es la figura jurídica a virtud de la cual una persona llamada tutor tiene a su cargo la guarda de la persona y de sus bienes, la representación y asistencia de los incapacitados mayores de edad y los menores de edad no sujetos a patria potestad, a los cuales se va a llamar lo que vienen siendo los famosos pupilos, compañeros. ¿Qué es la tutela jurídica? La tutela jurídica es una figura, es una institución jurídica, como le quieras tú manejar, en donde, a virtud de ella, una persona llamada tutor tiene a su cargo la guarda de la persona y de sus bienes, la representación y asistencia de los incapacitados mayores de edad y los menores de edad no sujetos a patria potestad, a los cuales se llama pupilos. Dentro de la sociedad hay personas que por motivos de la ley o cuestiones propias de la naturaleza, no pueden valer por sí mismos sus derechos, porque son menores de edad, porque aún no pueden ser titulares de derechos ni de obligaciones, porque necesitan, por tanto, de un tutor que los cuide, que los asesore, que los lleve, que administre lo que son sus bienes. Pensando en que a lo mejor los padres se murieron, tuvieron accidentes, quedan solos. Entonces los hijos no pueden quedar solos, sino que se nombra un tutor. Este tutor es el que va a tener a su cargo la guarda, el cuidado de las personas o de la persona y de todo lo que vienen siendo sus bienes. Por tanto, al ser el representante de la persona y de sus bienes, él, por tanto, va a representar a lo que vienen siendo los incapacitados mayores de edad. Hay personas que por algún problema físico, algún problema mental, pues caen en esta situación siendo ya mayores de edad. En este caso, dado su problema, se le nombra un tutor.
O también se nombra un tutor a los menores de edad no sujetos a patria potestad. ¿Por qué? Porque seguramente los padres fallecieron, no están, los dejaron como usted quiera, y entonces son menores al no tener algún pariente, algún ascendiente que esa sobre ellos patria potestad, entonces tiene que estarse la figura de la tutela, del que siendo el famoso tutor, el que va a guardarlos, a cuidarlos, el que va a anunciar lo que viene siendo sus bienes y lo que viene siendo su persona. La tutela e incapacidad natural y legal. La tutela versa sobre personas que tienen incapacidad natural y legal para ejercitar sus derechos y poder cumplir lo que vienen siendo sus obligaciones por sí mismas, sin estar sujetas a la patria potestad, y cuidará preferentemente de los incapacitados. La tutela versa sobre personas que aún no tienen la capacidad legal para valerse por sí mismas, aun cuando tenga la capacidad física de un menor de 16, 17 años puede manejar un coche y a lo mejor lo puede manejar muy diestramente. Pero se requiere que esta persona, por tanto, por ser menor de edad, tenga o esté bajo el amparo, bajo la patria potestad de su padre. Pero puede ser que los padres hayan fallecido y entonces se establece una figura paralela que viene siendo la famosa tutela, la cual va a cuidar, va a guardar a lo que vienen siendo las personas incapacitadas, o como se le dice, discapacitadas o de capacidades completamente diferentes. La tutela versa sobre personas que tienen incapacidad natural y legal para quitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismas, sin estar sujetas a la patria potestad, y cuidará preferentemente de los incapacitados. ¿Quiénes son los que tienen incapacidad legal y natural? Es decir, los discapacitados, como se les conoce, o las personas con capacidades diferentes. Pues son obviamente los menores de edad, los que aún no han cumplido los 18 años. Son quienes en un momento determinado podrían serle nombrar un tutor. Pero también pueden ser los mayores de edad, personas adultas, personas de varias edades, 20, 30, 40, que por nada del mundo pueden entender que son niños o que son menores de edad. Pero que lamentablemente esas personas mayores de edad, que en teoría no requerían de ningún tutor, es que están perturbados en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos. Puede darse el caso de que una persona haya quedado lisiada, haya quedado mal, con algún golpe fuerte o contundente en lo que viene siendo su cerebro. Esto perturbó a la persona y le ha causado ciertos problemas mentales, psicológicos, etc. Y aunque esa persona, como es típico en ellas, puedan tener momentos lúcidos, momentos de brillantez, momentos de cordura, como se dice. Sin embargo, la ley establece claramente esta situación. Tienen incapacidad natural y legal los menores de edad. Los mayores de edad perturbados en su inteligencia por trastornos mentales, aunque tengan intervalos lúcidos. ¿Quiénes más pueden tener un tutor? Los sordomudos, que no saben leer ni escribir. Los ebrios y drogadictos consuetudinarios, que se han hecho dependientes del alcohol, de las sustancias tóxicas, de las drogas, etcétera, etcétera. Y las personas que por cualquier causa física o mental no puedan manifestar su voluntad por algún medio. Ejemplo, los parapléjicos o las personas que están en estado de coma son en un momento determinado personas que tienen algún problema, alguna dificultad física o mental, y que por tanto no pueden manifestar libremente lo que viene siendo su voluntad. Una figura o institución parecida a la tutela es la curatela, que ahorita te invito a que no la confundas, a que no las pierdas, a que sepas con precisión qué es una tutela y qué es una curatela. La curatela es la figura jurídica que va a la par de la tutela. Es decir, hay tutela, hay curatela.
al mismo tiempo que se da la tutela, puede existir, por tanto, que hay un tutor, puede haber, por tanto, un curador. La curatela es la figura jurídica a la par, que va al parejo de la tutela. Y con motivo de la curatela, una persona llamada curador se encarga principalmente de vigilar y supervisar el buen desempeño del tutor, así como la de denunciar cualquier anomalía, velando por los intereses del pupilo. Todos los sujetos a tutela tendrán además un curador, excepto en los casos en que el tutor no administre bienes. Es decir, como puedes ver, el curador viene siendo una especie de vigilante, de supervisor, una especie de cuidar el patrimonio, los bienes de los discapacitados. Y de esa manera, cualquier anomalía que detecte por parte del tutor, habrá que reportarla inmediatamente, habrá que hacer el conocimiento de lo que viene siendo la autoridad. La tutela es que va a ver por los discapacitados. El curador es el que va a ver o a vigilar, mejor dicho, al tutor, para que éste cumpla debidamente sus funciones y a sabiendas de que está tratando con un menor de edad, pues pueda aprovechar, pueda abusar, en el sentido de que siendo aún todavía niño o puberto, le va a resultar difícil entender este tipo de situaciones. La tutela es la figura jurídica o lesión jurídica a la par de la tutela, que van casi de la mano, a partir de la cual una persona llamada curador se encarga principalmente de vigilar y supervisar el buen desempeño del tutor, así como de denunciar cualquier anomalía, velando por los intereses del pupilo. Todos los sujetos, así como de denunciar cualquier anomalía, velando por los intereses del pupilo, todos los sujetos a tutela tendrán además un curador, excepto en los casos en que el tutor no administre bienes. El tutor, por tanto, se va a encargar de administrar los bienes, de cuidar del pupilo, de darle la atención debida, sin golpes, sin nada de este tipo de cuestiones. Y el curador es la persona que va a ser nombrada a la par o de forma paralela al tutor. Y el curador, más que atender al discapacitado directamente o ver su situación, él se va a encargar de vigilar lo que viene siendo la función, las atribuciones que el tutor debe llevar a cabo, sobre todo en el manejo de las cuentas, en el manejo de los bienes. Vamos ahora con otro concepto que es la mayoría de edad. Esto creo que ya lo sabemos, es muy fácil. La mayoría de edad comienza al cumplir 18 años, lo que permite que la persona disponga libremente de su persona y bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. La mayoría de edad comienza a los 18 años, lo que permite que la persona disponga libremente de su persona sin pedir permiso, autorización, etc. Y bienes, salvo los casos o las limitantes que la misma ley establece en cuanto a lo que viene siendo el famoso curador. Otra figura o institución es el patrimonio familiar. Garantía constitucional y social, artículo 27. Por principio, el artículo 27 constitucional consagra el patrimonio familiar y establece en su fracción 17ª, último párrafo, al decir: las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deben construirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen alguno. El patrimonio familiar, es decir, los bienes, las propiedades, las deudas que tiene la familia, X familia, están garantizados por el artículo 27 constitucional.
es el que regula o el que reglamenta o el que protege lo relacionado con las propiedades de lo que viene siendo la pequeña propiedad. Pero en materia de patrimonio familiar, el artículo 27 constitucional lo consagra y establece en su fracción 17ª, último párrafo, al decir que las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deben constituirlo sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto ni embargo ni a gravamen. ¿Qué es eso de inalienable? Pues que no se puede comprar, no se puede vender, no se puede traspasar, no se puede hacer ninguna negociación mercantil. De esta manera, los bienes del patrimonio familiar son inalienables. No se pueden comprar, no se pueden vender, no pueden ser objeto de alguna transacción, operación comercial o mercantil. ¿Cuáles son los bienes del patrimonio familiar? De acuerdo con el Código Civil del Estado de México, que es muy escueto, aunque usted ya en su momento oportuno, según el código que vayas a aplicar dentro de la entidad federativa donde te encuentres, sabrás de checar si es el mismo concepto o tiene alguna pequeña variable. Los bienes del patrimonio familiar son principalmente o primeramente la casa habitación. Y segundo, en algunos casos, una parcela cultivable. ¿Qué se entiende por patrimonio familiar? Pues la casa habitación. Y en algunos casos se obtiene también o se considera lo que viene siendo una parcela cultivable.